A continuación nos acompaña Ramona María Muñoz Gómez. Nos va a aportar otro aspecto, otra visión. Y es responsable del Servicio de Diagnóstico y Asistencia Fitosanitaria, SEDAF, del ITAP. Su trabajo profesional está relacionado con el diagnóstico de plagas y enfermedades de cultivo de Castilla-La Mancha, participando asimismo en proyectos de investigación, contratos y tareas de divulgación relacionados con la sanidad vegetal. En relación al azafrán, el SEDAF, desde su inicio, ha atendido aproximadamente un centenar de consultas de diagnóstico fitosanitario, en las que se han utilizado métodos rigurosos de laboratorio, como observación de métodos microscópicos, aislamiento de hongos fitopatógenos, extracción de nematodos, fitoparásitos, etcétera. Además, en el servicio ha sido detectado y publicado la presencia de un hongo que produce graves daños en el cultivo de azafrán y que no había sido citado previamente en España, el hongo Stromatinia gladioli. Bueno, muchísimas gracias y te dejo. Pues muy bien, muchas gracias. Agradecer a los organizadores de esta jornada la posibilidad que nos ha brindado de hablar sobre plagas y enfermedades que potencialmente pueden afectar al rendimiento del azafrán. Antes de nada, bueno, voy a presentar un poco lo que es el servicio, el SEDAF, Servicio de Diagnóstico y Asistencia Fitosanitaria, que es uno de los servicios que el Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete, el ITAP, tiene a disposición del sector agrario. Por desgracia, en nuestras parcelas, en este caso de azafrán, bueno, pues tenemos problemas fitosanitarios causados por plagas, por enfermedades, y nosotros tenemos un laboratorio con equipos, metodologías rigurosas de diagnóstico, de detecciones, y mediante nuestro trabajo en el laboratorio, bueno, pues llegamos a determinar, o por lo menos lo intentamos, determinar el agente que está causando daños, y una vez que lo hemos terminado este trabajo, bueno, pues siempre se realiza un informe en la cual se incluyen las recomendaciones de control. Por lo menos intentamos que sea, si se puede, curativo y por lo menos, si no, preventivo. A veces, si la importancia de la detección lo exige, bueno, pues no esperamos ni a redactar el informe, cogemos el teléfono y llamamos al agricultor. A lo largo de los años, bueno, pues tenéis aquí un poco el número de consultas que hemos tenido. Llevamos 3 años con muchísima actividad, con cerca o sobrepasando las 1.500 consultas de diagnóstico fitosanitario anuales. Aparte, en este número de consultas, no solamente son muestras en las cuales hay problemas fitosanitarios, sino que también trabajamos en detecciones antes de la implantación de cultivos, por ejemplo, detección de nematodos en suelo, algunos hongos, etcétera, y también hacemos detecciones para exportaciones, las exportaciones de productos vegetales de nuestra comunidad autónoma. Estamos autorizados para ello por el Gobierno regional y son cuando hay que enviar un producto vegetal fuera de la Unión Europea. Cada país tiene un listado de plagas y enfermedades que no están en ese país y tú puedes enviar ahí el producto con un certificado que indica que esas plagas y esas enfermedades no van ahí. Trabajamos sobre todo en ajo y cebolla, pero también hemos realizado algunas detecciones de exportación de azafrán. Y bueno, en el servicio también trabajamos en proyectos de investigación, en lo cual estudiamos tanto los agentes que causan daños como las recomendaciones, y hacemos también, bueno, pues tareas que llamamos más de experimentación, que suelen ser contratos con empresas privadas, pues por ejemplo, efectividad de algún producto in vitro, en campo, etcétera. Y, por supuesto, tanto los organismos que causan daños, nuestras plagas, las enfermedades que tenemos en nuestras parcelas, como lo que hay que hacer para combatirlas, bueno, pues tienen que ser objeto de divulgación, como vamos a hacer ahora en esta jornada. A lo largo de la charla vamos a hablar, bueno, pues de enfermedades, sobre todo de hongos que causan daños en la cebolla, en el cormo, como han comentado previamente, pues es el problema más importante que estamos viendo. Algo en raíces, algún síntoma foliar, y luego también en la segunda parte, bueno, pues veremos plagas, ácaro de los bulbos, defoliadores y devoradores de flores y estigmas, los topillos, topos y conejos por último. Bueno, en las enfermedades causadas por hongos que causan daños a la cebolla, bueno, es el diagnóstico fitosanitario que hemos tenido más frecuente en nuestro servicio.
por parte del sector. Aquí tenéis, bueno, pues el ejemplo de la planta sana, sin síntomas, y una, bueno, en cuanto empieza a fallar el cormo, generalmente las raíces también se afectan y al final, pues la planta se marchita, incluso llega a morir completamente, por desgracia. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, bueno, pues los síntomas que hemos visto en las muestras que hemos tenido, pues son muy variadas. El trabajo que llevamos a cabo en el laboratorio, bueno, pues frente a esos síntomas que se ven internos, esos daños internos, nosotros cogemos la zona de avance, luego lo veremos un poco más con detalle, pero vamos, de forma resumida es coger la zona de avance, la desinfectamos, la ponemos en una placa de cultivo, ponemos 5 trozos y ahí van saliendo los hongos que están en esa zona de avance y los vamos repicando. De tal manera que ese hongo que tenemos, pues lo pasamos a una placa en la cual lo tenemos el hongo aislado. Se llama el aislamiento de hongos. Y una vez que tenemos una placa con un hongo únicamente, pues ahí se identifica sin problemas. Y aquí tenemos un gráfico en las cuales, bueno, pues con 75 consultas, en las cuales hemos recibido con problemas de daños en cormos, pues los hongos que se han ido detectando, o bien de forma consistente, porque consistentemente se asocia un hongo que causa daños a ese síntoma, o por lo menos a veces no tenemos solamente un hongo implicado, sino que a veces salen varios. Entonces, bueno, los hemos contabilizado cuando hemos obtenido por lo menos dos aislados. Y como podéis observar, bueno, pues el hongo que más frecuente hemos detectado es Penicillium y en segundo lugar sería Fusarium. Cuando hablamos de Fusarium, podéis ver ahí que ponemos Fusarium oxysporum sub. Eso es que se supone que es Fusarium oxysporum. La identificación específica de la especie de Fusarium, pues para hacerla de forma rigurosa hay que hacer incluso técnicas moleculares, ¿no? Entonces, pues la metodología que llevamos a cabo día a día, pues no se hacen técnicas moleculares en cada una de las muestras y muchas veces por la morfología, pues se supone que debe ser esa especie. Pero es que es muy complicado. Por ejemplo, ahora recientemente hemos tenido una consulta, es en cebolla, por ejemplo, y por técnicas moleculares, hemos detectado, por ejemplo, Fusarium redolens, y hasta hace nada Fusarium redolens era Fusarium oxysporum variedad redolens. Entonces, si no haces técnicas moleculares, pues no puedes confirmar exactamente qué especie es. Bueno, aparte de los Fusarium y Penicillium, bueno, pues tenemos otros hongos, que ya Rhizopus estaría en tercer lugar, y luego otros más. Y en un 11% de las muestras, bueno, pues hemos detectado también el ácaro de los bulbos. En función, hemos hecho también un poco de estudio, el tipo de manchas que hemos visto en los síntomas. Y bueno, pues la mayoría, como podéis observar, son manchas que llamamos oscuras, pero vamos, empiezan con coloraciones desde amarillo, ya fuerte naranja, hasta rojo, y luego ya hasta colores muy oscuros, hasta el negro, pero siempre rodeadas, por ejemplo, de una coloración rojiza, ¿vale? Esas todas están agrupadas juntas. Luego tenemos el tipo de mancha blanca que se asocian a daños mecánicos, que en principio esos daños son heridas, puertas de entrada por la cual pueden entrar hongos que luego sí que pueden causar daños. Y aquí, bueno, por ejemplo, he señalado este síntoma con un asterisco porque realmente esto es una mancha de este tipo. Lo que pasa que las condiciones a las cuales está mantenido esa cebolla, pues ha favorecido la presencia del hongo, ¿vale? Pero realmente no es mancha blanca, sino que únicamente es blanca porque el hongo se ha manifestado. Y luego también un caso más extraño es que sean manchas totalmente negras. En función del tipo de mancha, pues podemos ver que a las manchas blancas que se asocian a daños mecánicos, bueno, pues el principal hongo que nos estamos encontrando es Penicillium y en segundo lugar Rhizopus. Si hablamos ya del tipo de mancha más frecuente, que es la que se asocia claramente a un hongo más que está atacando per se, por sí mismo, sin presencia de una herida, bueno, pues aquí el hongo más frecuente es Fusarium y en segundo lugar ya estaría Penicillium. Luego también hemos hecho un estudio dentro de las muestras que tenemos y hemos recogido aquellas consultas en las cuales se hablaba claramente de podredumbre de cormo. Hemos visto que ese daño pues evolucionaba hasta la pérdida total del cormo.
Y aquí, bueno, pues Fusarium, prácticamente los resultados son muy parecidos, ¿no? Aquí, si sumamos los dos Fusarium, superan un poquito a Penicillium, pero ambos son los dos géneros de hongos más frecuentes. Luego, en tercer lugar, bueno, pues tendríamos tanto Stromathinia gladioli, que es el que hemos comentado, ahora lo veremos cómo se ha detectado, Rhizopus y Rhizoctonia. Bueno, pues unos ejemplos. Aquí te podéis observar diagnósticos donde se ha detectado Fusarium oxysporum de forma consistente y, bueno, la morfología del hongo. Y esto, bueno, pues se confirma haciendo una preparación también y viendo las características de las esporas para indicar que es Fusarium, pero para llegar a la especie habría que hacer técnicas moleculares. En ese momento, sí que es cierto que en su día sí que el laboratorio de referencia de hongos, con el visto bueno de Sanidad Vegetal de Castilla-La Mancha, bueno, pues nos permitió enviar un cultivo y desde allí nos confirmaron la presencia de Fusarium oxysporum. Penicillium, aquí podéis observar distintos síntomas, desde la mancha blanca, ya también más oscura, más rojiza, y bueno, dos aislados de Penicillium, que probablemente sean dos especies distintas, también habría que llegar a identificarlas, por desgracia. Y por ejemplo aquí, en este caso, tenemos una cebolla que está invadida totalmente por Penicillium, pero lógicamente ese Penicillium, como igual cuando tenemos un pan en casa y se nos enmohece y se pone azul, verde, que es por Penicillium, bueno, pues si no haces el aislamiento de la zona de avance del daño, no sabes si ese Penicillium está de forma patógena, atacando a tejido vivo, o bien es un organismo saprofito secundario que está descomponiendo el tejido vegetal que ha atacado un hongo patógeno, que es el que habría causado realmente el daño. Rhizoctonia es otro de los hongos que hemos visto. Aquí puedo deciros que, por ejemplo, la bibliografía habla de Rhizoctonia crocorum, Rhizoctonia violácea, y realmente nosotros no podemos indicar que esas especies las hemos visto, no las hemos podido confirmar. Es un hongo que no, al contrario de los anteriores que hemos visto, produce esporas, mediante una preparación microscópica se identifica, y en este caso pues lo que se identifica es mediante esta serie de tabiques que aparecen cuando crece el hongo, en los pelillos que sale cuando él tiene condiciones favorables para crecer. Bueno, pues en el microscopio se puede identificar. De ahí tenéis también un cultivo aislado. El Rhizopus es otro de los hongos que hemos visto, también asociado tanto a mancha blanca como también a manchas más oscuras. Y este hongo, cuando trabajamos en los aislamientos, hay que estar muy pendiente de su presencia, porque nosotros ponemos, como os he comentado, 5 trozos de tejido vegetal. Si en uno de ellos hay un Rhizopus, aunque en los otros restantes o en todos puede haber Fusarium, puede haber Penicillium u otro, si no estamos muy pendientes, este hongo crece tan rápidamente que nos invade toda la placa y entonces permite que no detectemos los otros hongos. Entonces, siempre tenemos que estar muy pendientes de quitarlo para que no invada el resto de trozos vegetales. Ahora os voy a explicar un poquito, vais a ver, bueno, pues la metodología, cómo se hace, pues frente a un hongo nuevo que no está citado en el azafrán, en este caso en España. Tuvimos muestras que venían con problemas graves en el cultivo. Una vino en primavera, la otra vino en el otoño, pero sí que es cierto que vinieron el mismo año. Y una cosa que nos sorprendió, que pensamos por las observaciones que hemos hecho que no se ve con el ataque de otros hongos, es que se veía graves daños en el cuello también de la planta. Necrosis, presencia de costras. Bueno, aquí tenéis el ejemplo de la placa en la cual ponemos los 5 trozos, se ponen así, 4 y 1 en el medio, y como veis, cómo los hongos van saliendo, van creciendo, y cada uno de los hongos que van saliendo es lo que se lleva a una placa para obtener el aislamiento. Como os he comentado antes, pues con una preparación microscópica, si el hongo es porula, pues se identifica, pero en este caso, por desgracia, el hongo no es porula.
Y entonces, bueno, como esto hace ya bastantes años, nosotros no teníamos a punto no teníamos puestas a punto las técnicas moleculares para poder identificar hongos, lo enviamos al laboratorio de referencia y también, dada la pinta del hongo con las preparaciones microscópicas, sospechábamos que podía ser Rhizoctonia, se parecía bastante. Y bueno, pues también contactamos con un especialista, es un inglés que era especialista en Rhizoctonia, a ambos le enviamos el hongo. Y en ambos casos hicieron las técnicas moleculares que consisten en extraer el DNA, se hace la famosa PCR, que es la que ahora se está haciendo para el coronavirus, bueno, y a partir de esa PCR, bueno, pues lo que se hace es secuenciar, ver la secuencia de bases, ver qué DNA es. Esto también es lo que se hace hoy en día, pues para detectar las nuevas variantes de coronavirus. Con esa secuencia de bases, bueno, pues vieron con un 99% de seguridad, de semejanza, que el hongo era Stromathinia gladioli en ambos casos. Y en ese momento, bueno, pues fue cuando realizas una revisión bibliográfica y ves que ese hongo, pues nadie ha dicho que esté causando daño en España. Y para eso, para poder confirmarlo realmente que ese hongo es un hongo patógeno, bueno, pues lo que hay que hacer es el test de patogenicidad en primer lugar. Nosotros lo hicimos en bandejas, como podéis ver aquí, usamos el control en el cual nos aplica el hongo y dos aislados, el llamado 4 y el 5. Lo realizamos en verano, en el periodo de latencia de la cebolla. Contacté también con algún investigador que había realizado trabajos de este tipo, me aconsejó que le hiciera daños a la cebolla. Yo decidí que no, porque digo, si es patógeno realmente que lo demuestre por sí mismo, no le voy a hacer ninguna herida a la cebolla para favorecer que entre por ahí el hongo. Se puso el hongo, tampoco se puso en contacto directamente con la cebolla, se puso un poco más abajo. Y bueno, pues ahí en agosto lo pusimos y llegó la floración, pues nada, no se veía nada, tal, y al cabo ya, por fin, en diciembre, enero, sí que es cierto que empezamos a ver pues los síntomas típicos del hongo. Empezaban las hojas ya empezaran a secarse y luego también el ataque al cuello. Cuando sacamos la parte subterránea, bueno, pues se vio clarísimamente también pues que había diferencias importantes. Pesamos la parte aérea, la subterránea, el total, se hizo un estudio estadístico y bueno, pues significativamente el análisis estadístico nos indicó que realmente pues el hongo era claramente patógeno, un aislado más virulento que el otro, pero patógeno porque había diferencias clarísimas con respecto al control. Y una vez que teníamos esto, ahora lo que hay que hacer es el reaislamiento. O sea, sería tienes que coger las cebollas enfermas y haces el aislamiento otra vez y tienes que volver a obtener el hongo que has inoculado. Y por supuesto en el control no. Y bueno, pues con este trabajo, bueno, pues pudimos hacer una publicación científica en una revista americana y con eso, bueno, pues se señala a la comunidad científica pues la presencia de este hongo en nuestros cultivos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Recomendaciones generales. Pues aquí tenemos lo que la bibliografía nos dice, ¿no? Realizar plantaciones con cebollas sanas, ya se ha comentado aquí antes en este foro, sin síntomas de enfermedades y tampoco de heridas. Hemos buscado en el registro, a ver si hubiera algo, sabíamos que no había, pero bueno, en principio para bulbos recolectados contra unas enfermedades que realmente tampoco tienen mucha relación, pero sí que hay un producto cúprico, pero en cuanto te metes en las características del registro de ese producto, pone específicamente en cebolla, ajo y chalote, o sea que no existe posibilidad de aplicación de ese producto como preventivo para nuestra cebolla antes de ponerla en campo. Es muy importante realizar las rotaciones de cultivo adecuadas, por lo menos azafrán, que no haya habido azafrán los 3 o 4 años anteriores, pero sin embargo para Stromathinia gladioli la bibliografía te dice 5 años e incluso hemos encontrado alguna cita que te dice que por lo menos hasta 10 años puede persistir este hongo en el suelo. Por ello, una de las herramientas que tenemos de desinfección del suelo, puesto que prácticamente todos los desinfectantes pues han sido prohibidos, desinfectantes químicos, bueno, pues se puede intentar aplicar la solarización.
es tapar el suelo húmedo, regado, con plásticos transparentes en la época más calurosa, en torno a 50 días. Esto es siempre antes de realizar la plantación, por supuesto. Una vez que tenemos el cultivo, pues muy importante evitar exceso de humedad en el suelo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos ahí un tejido, que es una cebolla, un tejido carnoso, que con un exceso de humedad en el suelo, pues la podredumbre se puede dar sin dificultad. En relación a la fertilización, si se aplica estiércol, que siempre es recomendable, pues debe estar bastante bien hecho. Y, por ejemplo, incluso para Stromatinia gladioli se aconseja utilizar fertilizantes a base de nitratos en vez del estiércol, pues para evitar exceso de humedad en el suelo. En cuanto al control químico, bueno, pues en el registro también se ha realizado una búsqueda y, bueno, también para bulbos hortícolas, cultivo de bulbos hortícolas contra las mismas enfermedades que hemos visto antes, que era antes de poner el cultivo. Bueno, pues hay alguno más, pero lo mismo. En cuanto buscas en el registro, uso en cebolla, ajo y chalote, o sea que no sirve para azafrán. Y sí que es cierto que contra cultivos hortícolas, contra varios hongos, incluyendo algunos del suelo, está registrado Pyraclostrobin más Boscalida, pero para producción de simientes. O sea, esto sería, si estás en teoría, si estás produciendo, o sea, si tienes una parcela de azafrán para producción de cebolla, en principio se podría usar, pero claro, si tienes la parcela y te sale la flor, por supuesto la coges porque es dinero que entra. En cuanto al control biológico, bueno, pues hay algunos estudios. Por ejemplo, en India, en un estudio de 2 años, comprobaron que los organismos Pseudomonas fluorescens, que es una bacteria, y Trichoderma asperellum, que controlaron la podredumbre de la cebolla causada por Fusarium oxysporum. En el registro, en el registro de productos fitosanitarios del Ministerio, pues Pseudomonas fluorescens no aparece, pero sí aparece Trichoderma asperellum, aunque sí que es cierto que aparece no para cultivos hortícolas en general, aparece, por ejemplo, para cultivos hortícolas específicos, para cebolla, para tomate, para tomate, calabacín, etcétera. Entonces, bueno, a ver, siempre existe la posibilidad de ver si se pudiera incluir también el azafrán. Y luego también en el registro, en cultivos hortícolas contra enfermedades fúngicas, sí que es cierto que aparece Trichoderma marcianum rifae, ¿vale? O sea, este es un hongo beneficioso que se utiliza en control biológico y que podría utilizarse en el cultivo, puesto que el azafrán puede considerarse un cultivo hortícola contra enfermedades fúngicas como las que estamos viendo. Y bueno, la bibliografía también habla de rodales muy delimitados. Cuando si tienes rodales muy delimitados, lo normal es que sean hongos del suelo, hacen rodales. Bueno, pues una posibilidad es aislar, o sea, impedir que el hongo siga creciendo por la parcela, y para ello, bueno, pues cavando zanjas de unos 50 centímetros de profundidad, con lo costoso, tedioso que puede ser esta labor, ¿no? En el próximo, en el proyecto de investigación que se ha comentado, se van a probar nuevas posibilidades, ya os indicaremos cómo van. Y sí que es importante, bueno, pues ante la dificultad que tiene el control, tener en cuenta de un hongo que está ya dentro de la cebolla, el poder eliminar eso, bueno, pues hay que tener en cuenta lo que es el control integrado, o sea, tener en cuenta combinar distintos métodos de control y tener en cuenta todas las posibilidades de control. Bueno, ahora ya de forma más pequeña, más rápida, perdón, y también con menos trascendencia, presencia de hongos en raíces necrosadas. Pues solamente hemos contabilizado 4 muestras, porque lo normal es que siempre venga daño en el cormo y ese mismo hongo ya te actúe a las raíces. Este es daño únicamente en los extremos de las raíces. Y bueno, por ejemplo, en el 3/4 partes de las muestras tenemos ataque de cilindrocarpón y en un 25% Fusarium. En algún caso también había daños en cormo, aquí como podéis ver. Y aquí en cormos había Fusarium y Rhizoctonia, pero en raíces cilindrocarpón, en este caso cilindrocarpón, y aquí sí que es cierto que había Fusarium en los extremos de las raíces. El control, bueno, lo que hemos dicho para los cormos valdría también para estos hongos. Enfermedades, síntomas foliares, bueno, pues en principio hemos recibido alguna consulta
con alguna mancha, pero bueno, tanto el aislamiento como las observaciones, incubaciones en cámara húmeda, todo lo que hacemos en el laboratorio, pues no hemos podido confirmar la presencia de enfermedades aéreas que hacen daño a las hojas de nuestras cebollas. Y ya pasando al tema de plagas, en primer lugar, bueno, pues el ácaro de los bulbos, ya lo hemos visto, que lo hemos detectado asociado a daños por hongos. Aquí a veces pues está que muy bien no se sabe cuál es el huevo, cuál es la gallina, ¿no? No se sabe muy bien si primero están los ácaros, que como se llaman ácaros del bulbo, pueden atacar directamente al bulbo y a continuación, pues a razón de esas heridas se pudre esa cebolla, o es al revés. Está primero el hongo causando podredumbre de la cebolla y como consecuencia pues están ahí los hongos, los ácaros, perdón, en esa materia orgánica. Es un ácaro, bueno, aquí tenéis fotos de cómo es el bicho, cómo se ven en la lupa. Puede sobrevivir sobre distintos sustratos y en algunos cultivos se ha detectado como consecuencia de la utilización de estiércoles poco hechos, ¿no? ¿Qué hongos están más relacionados con la presencia de este ácaro? Bueno, pues en las muestras que tenemos, pues casi suele ser Fusarium, incluso además Oxysporum, con morfología de Fusarium Oxysporum, en el 50% de las muestras. En segundo lugar Penicillium y luego ya estos tres ya en menor presencia. ¿Qué podemos hacer para controlar este ácaro? Bueno, pues dejar el terreno sin cultivo, en barbecho, permitiendo que la materia orgánica se descomponga totalmente. La solarización es una herramienta que han probado y parece ser que funciona. También es importante las rotaciones de cultivo, evitar plantar cultivos sucesivos de cultivos hortícolas con bulbos o cormos. Es un ácaro que, por supuesto, cuando realizas la plantación de la parcela, no tiene que estar en la cebolla que pones, pero esto no suele ser un grave problema porque el ácaro no resiste la sequía y entonces, bueno, como siempre, lo normal es que la cebolla se ponga después de haber pasado el verano. Bueno, pues esa cebolla no tiene ácaros. No hay nada registrado. Y sí que es cierto que sí que se puede comprar un ácaro depredador, o sea, se vende en España, que es depredador, o sea, un enemigo natural, te lo venden y que ataca a este ácaro. Otra de las plagas que hemos visto, pues son devoradores de flores, de estigmas, e incluso y también, pues ya por extensión, son plagas polífagas y que comerían también el espartillo. Bueno, pues aquí son dos ejemplos de dos lepidópteros. En este caso, se pudo evolucionar en un insectario, dio lugar a una pupa y luego a un adulto. ¿Por qué se hace esto? Es porque la identificación de las plagas pues debe hacerse con el individuo adulto. Entonces, para eso hay que evolucionarlo. Y entonces, bueno, pues también lo enviamos al laboratorio de referencia de artrópodos en su día, porque nosotros no somos especialistas en identificar de forma rigurosa este tipo de insectos. Y bueno, pues nos dijeron que la plaga era Spodoptera exigua. Y en el otro caso, bueno, pues era una larva de este tipo, no se consiguió su evolución, no la tratamos suficientemente bien, pero bueno, se sospecha que es del género Helicoperba. Este tipo de plagas se pueden controlar, bueno, pues es importante que no tengan otro tipo de comida en la parcela, le gustan, como son polífagas, pues incluso comen las plantas espontáneas, lo que se llama también malas hierbas. En el momento que se sabe la especie se pueden utilizar algunas feromonas que están comercializadas o también trampas de luz. Entonces, bueno, para detectar los primeros vuelos de adultos, para realizar luego tratamientos o también como método de control. Es importante, bueno, vigilar los primeros estados de desarrollo del cultivo, es lo que dice la bibliografía. Aquí en el azafrán, por supuesto, se vigilan y tanto, porque es realmente la flor, que es lo que vale dinero. En el registro de cultivos hortícolas contra lepidópteros, en el registro de cultivos hortícolas, no, en el registro de productos fitosanitarios registrado para cultivos hortícolas, contra lepidópteros tenemos unas placas de plástico engomadas en las cuales las orugas se quedan pegadas, es un método de control. Y también está registrado un producto químico que es hipermetrin.
Y luego también hay cultivo, o sea, para cultivo ecológico, bueno, pues está registrado un bacillus, el Bacillus thuringiensis, que es es un insecticida biológico, ¿no?, autorizado en agricultura ecológica. Otra de las plagas, bueno, pues los topillos, habéis comentado que está causando graves daños. Yo pensaba que hacía más daños el conejo. Bueno, pues en respecto a esto, bueno, pues en el 2008 hay algo de legislación relativa, porque en el 2008 se hizo un programa nacional de control del topillo, está publicado. Y bueno, según lo que hemos encontrado en la bibliografía, bueno, pues los métodos de control que están disponibles, bueno, pues vallar la parcela, por lo menos a unos 60 centímetros de profundidad y unos 30 centímetros de altura. Aconsejan también fomentar la presencia de depredadores naturales, de aves rapaces en concreto. Esto se consigue poniendo postes de 4 a 5 metros de altura con nidos para que allí las aves rapaces puedan nidificar y aumenten las poblaciones. Bueno, pues hay una serie de recomendaciones, que la puerta del nido sea evitando los vientos dominantes, etcétera. Incluso según el tipo de rapaz hay un tipo de nido más que se aconseja más en tamaño, forma, etcétera. También existe la posibilidad de utilizar dispositivos ahuyentadores mediante vibraciones. Hay productos químicos que se pueden utilizar. En el registro tenemos fosfuro de aluminio, que la puedes encontrar tanto en tabletas, que está registrada para topillos en general, o también que echan fumigantes, ¿no?, por emisión de gases. Entonces, bueno, aquí ya sí que te especifica que ya la especie en concreto de topillo o de rata topo en este caso, aunque habla también de topos en general, y también fosfuro de zinc, en este caso sí que es algo sólido, no emite gases, y que está registrado para topillos. Luego, también, pues como herramienta para agricultura ecológica, hablan de que hay algunos preparados vegetales que los puede combatir o por lo menos los repelen. Y también existen también algunas plantas. Lo que pasa es que estas plantas, pues yo creo que son, por la información y tal, son plantas más acostumbradas a condiciones más de la cornisa cantábrica. En nuestra climatología no creo que se adapten bien. Y por último, la última plaga que vamos a ver es la del conejo. Aquí esta es información de un grupo operativo que se terminó su proyecto el verano pasado, y es un grupo operativo en el cual, bueno, pues era para prevenir los daños en conejo en Castilla-La Mancha y Extremadura. Intervenían alguna organización agraria como UPA, también ecologistas, etcétera. Y bueno, tienen una página web, preveco.es, donde he sacado esta información. Han evaluado distintas técnicas, distintos métodos de control del conejo, y de todas ellas, bueno, pues hay 4 que tienen como mejor puntuación. En cuarto lugar es el ahuyentadores con sonidos o ultrasonidos. Aquí estos métodos, bueno, pues se han evaluado por eficacia y luego por la relación coste-beneficio, ¿vale? Pues el cuarto lugar son ahuyentadores con sonidos y ultrasonidos. A continuación sería el vallado perimetral, que en este caso son malla de 1 metro de altura y enterrada a 40 centímetros. Y luego ya en las 2 medidas que más puntuación han obtenido es la inhibidor de la atracción de los conejos al cultivo, que es utilizar un producto químico que es a base de ETA y zinc, que dice que, bueno, pues que encima corrige pues las deficiencias de zinc del cultivo, bueno, y lo que es la aplicación del hurón, ¿no?, como hacen muchos cazadores. Aconsejan que se combinen distintas medidas, que exista coordinación entre agricultores y cazadores, que en los seguros agrarios se incluyan los daños por conejo, que se contraten ese seguro agrario, y luego también involucrar a las administraciones, bueno, pues para que estén pendientes o para si pueden
implantar algún tipo de reglamentación más, ¿no? Como en este caso, en Castilla-La Mancha, justo el 18 de febrero, el mes pasado, pues se ha salido publicado una orden, una resolución sobre declarando la emergencia cinegética por daños por el conejo de monte en algunos municipios. Lo que pasa que es bastante amplio, bastantes municipios de Castilla-La Mancha. Cuando se detecten superficies de cultivo con sobrepoblación de conejos y aparte que se hayan constatado daños, importantes daños en las explotaciones agrícolas. Bueno, pues ahí se indican las distintas posibilidades que hay de control de conejos, sobre todo coordinadas con cazadores, distintas fechas. Y bueno, la ventaja que tiene con respecto a la situación anterior es que no hay que pedir autorización, pero sí que es cierto que hay que notificar que se realiza el método de control. Y bueno, pues con esto por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención y luego si queréis alguna pregunta, bueno, pues intentaremos responderla.